Me ha dicho ahora recién. Entonces, esta médula espinal está ocupada aquí en el conducto vertebral o conducto espinal o conducto medular. Entonces, esta médula sigue las mismas inflexiones que tiene la columna. La columna vertebral tiene 4 curvaturas, una curvatura cervical, tiene una curvatura torácica, tiene una curvatura lumbar y tiene una sacrocoxígea. Entonces, la médula espinal no es rígida, no está así de manera vertical, sino que está así, ¿no? Así. Miren, en esta imagen se ve. Aquí, aquí sí se ve las inflexiones que sigue la médula espinal por la columna vertebral. Ahora hemos dicho los límites, la médula se extiende desde la emergencia del primer par raquídeo, hasta el cono medular. Y hemos dicho que el cono medular está a la altura del disco intervertebral entre L1 y L2. Termina en este segmento que se llama cono medular. ¿Qué más hemos dicho? Que la médula espinal presenta dos engrosamientos. Un engrosamiento superior llamado braquial, de donde nace el plexo braquial, que es es un conjunto de nervios. Se llama plexo braquial, y este plexo braquial va a ir a inervar a los miembros superiores para darle función sensitiva, motora y vegetativa. Ahora, el engrosamiento lumbar, que es el inferior, de este engrosamiento nacen los nervios raquídeos que van a formar el plexo lumbar. ¿Qué función tiene? También inervar miembro inferior y dar función sensitiva, motora y vegetativa también. Esos son los dos engrosamientos. Estos son los dos engrosamientos que tiene la médula espinal. Luego hemos hablado de las relaciones y hemos dicho que para hablar de relaciones decimos estuche blando y estuche duro. El estuche blando son las meninges que envuelven a la médula espinal y el estuche duro se refiere a las partes óseas que tiene la vértebra. Hemos hablado del estuche blando y hemos dicho a esto dura madre, a esto hemos dicho aracnoides y a esto que está más adentro le hemos llamado pía madre. Tres meninges, dura madre afuera, al centro la aracnoides y adentro, la capa más interna, la pía madre. Y hemos dicho que por fuera de la dura madre existe este espacio líquido semifluido, que es tejido graso semifluido, y abundantes plexos venosos. Plexos, conjunto de venas, quiere decir plexo venoso, y este plexo venoso y este líquido semifluido le dan esa especie de acolchado a la médula espinal. ¿Para qué? Para protegerla de golpes, de traumatismos. Luego hemos dicho que entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio y en este espacio está el líquido cefalorraquídeo. Hemos hablado del estuche duro y hemos dicho el estuche duro son los límites o son los elementos óseos que van a rodear a la médula espinal, que van a envolver, que la van a cubrir. Tenemos como límite anterior la cara posterior de los cuerpos vertebrales, aquí el ligamento longitudinal posterior. ¿Y qué más hemos dicho? Los discos intervertebrales. Como límite anterior tenemos a la apófisis espinosa y las láminas. Como límite posterior tenemos a las apófisis espinosas y a las láminas. Y como límites laterales teníamos, o relaciones laterales, teníamos a la masa apofisiaria. Les he dicho que masa apofisiaria se refiere a las apófisis articulares, apófisis transversas, y tenemos aquí a los pedículos, ¿no? A los pedículos. Esto es estuche blando, esto es estuche duro dentro de las relaciones de la médula espinal. Desde aquí no hemos avanzado, desde aquí voy a ir un poco más pausado. He hecho una retroalimentación rápida, ¿ya? Ahora, medios de fijación. La médula espinal tiene medios de fijación, ¿no? Si no, ¿cómo estaría sujeta aquí en el conducto vertebral? ¿Cuáles son los medios de fijación? Tiene un medio de fijación superior, otro inferior y laterales. Su medio de fijación superior, aquí arriba, miren, hasta aquí me está mostrando este segmento punteado, me está mostrando que es hasta ahí médula espinal. ¿Por qué? Porque aquí está la emergencia del primer par raquídeo. Entonces, médula espinal es desde la emergencia del primer par raquídeo. ¿Cuál es el medio de fijación superior? Es su continuidad con el bulbo. Si me dejo entender, miren, se los voy a dibujar aquí a la médula espinal.
Vamos a suponer que este es el límite superior, así es la médula, aquí está el cono medular. Todo esto es médula espinal. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo la emergencia del primer par raquídeo. Digo, desde aquí es médula espinal porque están haciendo el primer par raquídeo, porque aquí están los 31 pares, ¿no ve? 31 pares, estos que estoy viendo aquí. Miren, y aquí también se ve en el dibujito. Estos son los pares raquídeos. Vamos a suponer que este es el primer par, este es el segundo par, este es el tercer par, y así sucesivamente están los pares raquídeos. Entonces veo la emergencia del primer par raquídeo y digo, desde aquí es médula espinal. Veo el cono medular, digo, hasta aquí es médula espinal. Este es el límite inferior que se llama cono medular. Ahora, arriba de la médula espinal, si hasta aquí es médula espinal, hasta la emergencia del primer par raquídeo, ¿qué es aquí arriba? Es médula oblongada. Aquí ya empieza la médula oblongada. ¿Qué quiere decir la médula oblonga o bulbo? O el bulbo. Entonces yo estoy viendo aquí, miren, hasta aquí, hasta la línea punteada es médula espinal. Aquí arriba ya es médula oblongada o bulbo, bulbo raquídeo. Entonces, ¿cuál es su medio de fijación superior? Su continuidad con el bulbo. Luego de bulbo viene puente, puente. Luego del puente viene el mesencéfalo. Luego del mesencéfalo, arriba viene el diencéfalo y así sucesivamente. Miren, es una cadena nomás. Abajo, inferiormente médula espinal. Sobre la médula, el bulbo o médula oblongada. Sobre la médula oblongada, el puente. Sobre el puente, el mesencéfalo. Sobre el mesencéfalo, el diencéfalo. Y así sucesivamente. Sobre el diencéfalo, el cerebelo. Sobre el cerebelo, el cerebro. Así, ¿no? Es una cadena. Entonces, el límite superior y el medio de fijación superior es pues su continuidad con el bulbo. Entonces, arriba se continúa con el bulbo y ese es su medio de fijación superior. Ahora, el medio de fijación inferior. Aquí inferiormente nosotros vamos a encontrar, aquí es, ¿no? Aquí está el cono medular, miren, ahí está el cono medular. Su medio de fijación inferior es un ligamento que se llama ligamento coxígeo. Coxígeo. No está en la imagen, ¿ya? Entonces no les puedo mostrar este ligamento, pero está justo aquí en el cono medular, fijándole a la columna, al conducto vertebral, este ligamento que se llama ligamento coxígeo. Ahora voy a encontrar otros dos ligamentos a los lados, que son estos ligamentos, miren, que parece que fueran dientecitos, miren, aquí uno, aquí otro, aquí de este lado, aquí, aquí. Estos ligamentos se llaman ligamentos dentados, se llaman así, ligamentos dentados, así se llaman, ¿por qué? Porque tienen especie de dientes, ¿no? Tienen especie de dientes, entonces le llaman ligamento dentado. ¿Y cuál es su otro medio de fijación? La emergencia de estos pares raquídeos. Miren, estos pares raquídeos también van a fijar la médula espinal aquí al conducto vertebral. Miren, está pasando por la dura madre y va a salir por el conducto vertebral, por las vértebras. Porque estos nervios raquídeos tienen que ir a los miembros superiores, tienen que ir a los miembros inferiores, tienen que ir al tórax, al abdomen, tienen que ir a los músculos, tienen que ir a los órganos. Entonces, estos pares raquídeos, los ligamentos dentados, son medios de fijación también de la médula espinal. Tenemos medio de fijación inferior, ligamento coxígeo, tenemos medio de fijación superior, su continuidad con el bulbo o médula oblongada, y tenemos estos medios de fijación laterales que son los ligamentos dentados y la emergencia de los pares raquídeos. Listo, entonces tenemos a 4 medios de fijación, superior, inferior y laterales. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y ahora vamos a ver qué sigue. Configuración externa. ¿Qué se llama a qué se refiere configuración externa? Les van a decir en cualquier materia, a ver, háblame de la configuración externa. Y no saben en ese momento qué van a describir. Configuración externa. Externa quiere decir todo lo que está por fuera, la forma y qué hay afuera de cualquier elemento. Hay surcos, hay agujeros, hay venas, hay arterias. ¿Qué hay? A eso se refiere cuando decimos configuración externa, a la forma y a todo lo que encontramos por fuera de ese elemento.
Entonces yo voy a hablar de la configuración externa de la médula espinal. Esto es interna, esto no. Voy a hablar de todo lo que está aquí afuera. ¿Qué voy a encontrar? Para hablar de configuración externa, vamos a hablar de caras de la médula espinal. Y la médula espinal tiene esta cara, que es la cara anterior. Cara anterior. Es toda esta cara. Atrás, cara posterior. Cara posterior. Y a los lados, estas caras laterales. Caras laterales. Entonces, miren, la médula tiene la forma de un cilindro. Miren, parece un cilindro, ¿no? Tiene la forma de un cilindro y tiene 4 caras. Una cara anterior, una cara posterior y 2 caras laterales. Vamos a ver qué encontramos en la cara anterior. Lo primero que encontramos es esta fisura, que se llama fisura media anterior. Fisura es como un surco, pero abierto, amplio. Entonces, por eso le han puesto esto de fisura y se llama fisura media anterior. Aquí en esta fisura yo voy a encontrar una arteria bien delgadita, una arteria. Y esta arteria delgadita que está aquí en esta fisura se llama arteria espinal anterior. Arteria espinal anterior. Esta arteria espinal anterior está entrando aquí a llevar sangre oxigenada, ¿no? A la fisura. Entonces se llama arteria espinal anterior. Ya tengo entonces en la cara anterior, primer detalle, la fisura media anterior. A los lados de esta fisura, miren, yo estoy viendo aquí este surco que está con línea punteada, de este otro lado este surco. Este surco se llama surco anterolateral. Le voy a poner número 2. Surco anterolateral. ¿Por qué? Porque está en la cara anterior, pero miren, sin embargo, también está mirando hacia afuera lateralmente. Entonces se llama surco anterolateral. Este surco tiene la emergencia de estas raíces de los pares raquídeos. Miren, vamos a suponer que es el primer par raquídeo. Y yo estoy viendo estas raíces de color roja que están naciendo de este surco anterolateral. Estas raíces son las raíces motoras o anteriores, pero le vamos a poner motoras. ¿Qué quiere decir el término motor? Ya les he explicado el otro día, función motora, función sensitiva del sistema nervioso y función integrador. Función motora, el término motor viene de músculo esquelético, músculo esquelético. Son estos músculos que tenemos en las manos, en los antebrazos, en los brazos, en los pectorales, en la región pectoral, en el dorso, en la pared abdominal, en los miembros inferiores, en el muslo, en la pierna, en el pie, en los músculos del ojo. Todo lo que se ve externamente, esos músculos son músculos esqueléticos. ¿Qué quiere decir músculo esquelético? Que está bajo nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir? Les he dicho que cuando yo quiero hacer algún movimiento voluntario, tengo esa, ¿cómo les digo? Esa función de yo comandar y mandar a mis músculos esqueléticos y digo, no, a mi mano quiero que tomes este marcador verde y yo tomo el marcador verde. O quiero patear la pelota y eso está bajo mi voluntad. Yo estoy comandando esas funciones. Entonces, estos son los músculos esqueléticos o voluntarios también se llaman. ¿Por qué? Porque está bajo mi voluntad. Estas raicillas motoras van a ir a inervar al músculo esquelético para darle esa función voluntaria, esa motricidad. ¿Cuál es esa motricidad? Contracción y relajación. Contracción y relajación. Yo quiero cerrar mi mano, estoy contrayendo los músculos, eso se llama contracción. Quiero soltar mi mano, estoy relajando los músculos esqueléticos. Entonces, estas raicillas motoras van a ir a inervar al músculo esquelético para darle motricidad, contracción y relajación. De eso se encargan estas raicillas motoras, no se van a olvidar. Motor viene de motricidad, contracción y relajación del músculo esquelético. Ojo, músculo esquelético. Entonces, estas raicillas motoras están naciendo de este surco anterolateral y dice el libro, ¿no? Nacen las raicillas anteriores, aquí está, anteriores o motoras, de naturaleza y de función motora. Entonces ya saben qué es motora.
Motora quiere decir motricidad, y cuando hablamos de motricidad nos referimos al músculo esquelético, contracción y relajación. Ahora, ¿qué más voy a encontrar en la cara anterior? Me falta un detalle más. Ya he visto la fisura media anterior, donde está la arteria espinal. Ya he visto el surco anterolateral, de donde nacen las raicillas anteriores o motoras. Ahora, entre esta fisura media anterior y entre este surco anterolateral, yo voy a encontrar esto. Esto voy a encontrar. Esto, que se llama, aquí está escrito, cordón anterior. Cordón anterior. Entonces, 3 detalles anatómicos hay en la cara anterior: la fisura media anterior, el surco anterolateral y el cordón anterior. ¿Dónde encuentro el cordón anterior? Entre la fisura y el surco anterolateral. Entre la fisura media anterior y el surco anterolateral yo tengo el cordón anterior. Quiero que aprendan esto de cordón anterior porque voy a hablar de neuronas cordonales. Y les voy a preguntar, ¿cuántos cordones teníamos? Y ustedes me van a decir, el cordón anterior, atrás el cordón posterior y a los lados el cordón o los cordones laterales. Tenemos 2, 4, 6 cordones, 2 anteriores, 2 posteriores y 2 laterales. Entonces se van a acordar de esto que se llama cordón anterior, que está entre la fisura media anterior y el surco anterolateral. Tenemos al cordón anterior. Listo, esto era cara anterior. Entonces repito, la cara anterior tiene fisura media anterior, donde está la arteria espinal anterior, surco anterolateral, de donde nacen las raicillas anteriores o motoras para el músculo esquelético, y entre los dos, entre la fisura y el surco, el cordón anterior. Listo, me voy a la cara posterior ahora. Aquí está escrito, cara posterior. En la cara posterior no hay fisura, no hay como esta fisura profunda, miren, pero sin embargo, hay este surco. Es un surco, ¿ya? Es un surco que se llama surco longitudinal posterior. 1. Entonces, en la cara posterior yo voy a encontrar ese surco que se llama surco longitudinal posterior, ¿ya? Ahora, lateral a este surco, yo voy a encontrar, parecido a este surco anterolateral, este otro surco que se llama posterolateral. Aquí en la cara anterior era anterolateral, en la cara posterior tendrá que ser surco posterolateral. Listo, ahí tengo al surco posterolateral. Si entre la fisura y el surco estaba el cordón anterior, aquí entre el surco longitudinal posterior y el surco posterolateral está esto que es el cordón posterior, ¿no? De este lado, el cordón posterior. No está escrito, creo, no está. Yo voy a escribir cordón posterior como número 3. Como número 3. Entonces tengo el surco longitudinal posterior, no es fisura como aquí, es surco nomás, delgadito, ¿no? Surco longitudinal posterior. Afuera el surco posterolateral y entre los dos el cordón posterior. Todo esto es el cordón posterior. Ahora, no he detallado el surco posterolateral, aquí he detallado el surco anterolateral y he dicho, del surco anterolateral nacen o emergen las raicillas anteriores o motoras que dan motricidad al músculo esquelético. Pero yo estoy viendo aquí del surco posterolateral naciendo estas otras raicillas posteriores. Estas raicillas posteriores. Y estas raicillas posteriores son sensitivas. Son sensitivas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir sensitivo? Ya les he explicado también. Sensitivo quiere decir, se refiere al dolor, calor, frío. Sensibilidad quiere decir sensitivo y nosotros somos sensibles al calor, al frío y al dolor. Si yo ahorita me pellizco la mano, estoy sintiendo dolor. Sensibilidad, dolor. Yo estoy sintiendo que estoy roceando mi mano, estoy frotando la mano. Es otro estímulo. Ahora, calor y frío. No, yo puedo tocar ahorita mis manos, están sumamente frías y calor por el ambiente, ¿no? O puedo tocar la plancha y estoy sintiendo caliente, ¿no? O puedo quemarme la mano
o puedo pincharme la mano y sentir dolor. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de sensibilidad, al dolor, al frío, al calor, a eso se refiere sensibilidad. Estas raicillas posteriores o sensitivas nacen de este surco posterior y están a cargo de la sensibilidad de mi cuerpo. Entonces, sensibilidad en la mano, sensibilidad en la cara, en el cuello, en el pecho, en el abdomen, en los pies, en los muslos, ¿no? A eso llamamos sensibilidad. Entonces, estas raicillas posteriores o sensitivas se están naciendo del surco posterolateral y se encargan de la sensibilidad. Son sensitivas. Las anteriores son motoras, motricidad. ¿Qué más tengo? Un detalle más me falta. Son 4 aquí. 4. Ah, no, son 6 en la cara posterior. No son 4, son 6. Ya tengo el surco longitudinal posterior. Tengo el surco posterolateral de donde nacen las raicillas motoras. Ay, perdón, sensitivas. Tengo el cordón posterior que está entre el surco longitudinal posterior y el surco posterolateral. Ahora, no sé si están viendo, yo tengo aquí un surco llamado intermedio. Aquí está, le voy a poner número 4. Este surco intermedio está entre el surco longitudinal posterior y el surco posterolateral. Estoy viendo otro surco que se llama, miren, surco intermedio. Surco intermedio. Aquí no había, ¿no? Aquí debía estar supuestamente el surco intermedio. No hay, no hay. Pero sí había habido en la cara posterior este surco intermedio. Ahora, ¿qué está haciendo el surco intermedio? ¿Qué está haciendo el surco intermedio? Está dividiendo a esto que es el cordón posterior, porque hemos dicho que este es el cordón posterior, le está dividiendo al cordón posterior en 2 haces. Miren, voy a hacer de colorcitos. Este haz adentro, medialmente este haz, y voy a hacer lateralmente este otro haz. Miren, en 2 haces ha dividido el surco intermedio ha dividido al cordón posterior en 2 haces, en un haz medial y en un haz lateral. Este haz medial, este es el lateral, ¿no? Este es el lateral, y de verde hemos hecho al haz medial. Este haz medial, se llama haz delgado, de Gaulle o grácil. Está escrito aquí. Le voy a poner número 5. Sí, 5. Ese haz se llama haz delgado, haz grácil o haz de Gaulle. Ahora, el lateral, este que está afuera, se llama haz cuneiforme o de Burdach. 6. Estos nombrecitos no van a tener que aprender así. Entonces, el haz medial, delgado o de Gaulle o grácil. El haz lateral, haz cuneiforme o de Burdach. Entonces, 6 detalles he encontrado en esta cara posterior. Miren, he encontrado el surco longitudinal posterior, el surco posterolateral de donde nacen las raicillas posteriores o sensitivas. Entre el surco longitudinal posterior y el posterolateral, el cordón posterior. Este cordón posterior está dividido por el surco intermedio, aquí está el surco intermedio, en 2 haces, un haz medial y uno lateral. El medial se llama haz delgado, de Gaulle o grácil, y el otro, el haz cuneiforme o de Burdach, Listo, tengo a la cara posterior de la médula. Me voy a las caras laterales ahora, con esto voy a terminar. Las caras laterales se extienden desde el surco anterolateral, miren, desde aquí, desde el surco anterolateral hasta el surco posterolateral, hasta ahí. Ahora, este límite, desde el surco anterolateral hasta el surco posterolateral, estos son caras laterales. Y en las caras laterales yo voy a encontrar un detalle anatómico que se llama cordón lateral. Entonces, miren, había tenido un cordón anterior, había tenido un cordón posterior y había tenido cordón lateral. ¿De dónde a dónde es cordón lateral? Del surco anterolateral al surco posterolateral. Este cordón lateral está en las caras laterales de la médula. Entonces, tengo aquí al cordón lateral. Listo, esto es configuración externa, todo lo que se ve por fuera de la médula espinal.
Vamos a borrar ahora todo lo que hemos escrito. Y esto era configuración externa. Ahora voy a hablar de la configuración interna y aquí me tienen que prestar muchísima atención. Esto era fácil. Ahora voy a hablar de la configuración interna que tiene mucho detalle. Ahí está. Cuando hablamos de configuración interna, en el libro está escrito así: sistematización de la sustancia gris. Cuando yo hablo de configuración interna, he dicho que el sistema nervioso tiene sustancia gris y tiene sustancia blanca. Entonces, el sistema nervioso central tiene sustancia gris, tiene sustancia blanca. El sistema nervioso periférico, que es, ¿no? Está aquí la médula y sus pares raquídeos, sus pares craneales, también tienen sustancia gris y sustancia blanca. Miren, esta sustancia gris está en la parte media. Tiene la forma, dice, de una H, ¿no? Una H, como dicen los brasileños, un agar, dicen, ¿no? Ahí está. Para los bolivianos, una H mudita. O tiene la forma de una mariposa con las alas extendidas. Miren, parece una mariposa con las alas abiertas. O tiene la forma de una H o de un agar, ¿no? Como dicen los brasileños. Entonces, esto es sustancia gris. Está por eso de ese color gris. Y lo de afuera es sustancia blanca. Entonces, la médula espinal tiene sustancia gris adentro y tiene en la periferia sustancia blanca. Ahora yo voy a empezar con la sistematización de la sustancia gris. ¿Qué quiere decir? Voy a detallar todo lo que hay en la sustancia gris. ¿Y qué voy a encontrar en la sustancia gris? Ya hemos hablado también. Hemos dicho que vamos a encontrar neuronas, ¿no? Neuronas. Vamos a encontrar fibras. ¿Qué tipo de fibras serán? ¿Mielínicas o amielínicas? Amielínicas, amielínicas. ¿Qué más vamos a encontrar? Vasos sanguíneos. ¿Y cómo hemos dicho que son los vasos sanguíneos en la sustancia gris? Abundantes, por eso el color gris. ¿Y qué más hemos encontrado? ¿Qué más hemos encontrado? Neuroglias, ¿no? Neuroglias. Entonces, yo voy a detallar en esa sustancia gris a las neuronas. Voy a detallar 9 neuronas aquí. 9 neuronas. Voy a detallar fibras. Voy a detallar también algunas otras neuronas que están aquí en la sustancia gris. ¿Qué más voy a detallar aquí? Zonas. Voy a detallar núcleos. Voy a detallar láminas. Esto voy a detallar en la sustancia gris. Voy a detallar a estas neuronas, voy a detallar a las fibras, voy a detallar zonas, voy a detallar estos redonditos que están viendo que se llaman núcleos y voy a detallar láminas. Todo eso voy a detallar en la sustancia gris. A eso se llama sistematización de la sustancia gris. Vamos a empezar por las zonas. Vamos a empezar por las zonas. Entonces, primero voy a detallar zonas. Antes de las zonas, ¿Qué voy a detallar antes de las zonas para que me entiendan? Voy a detallar partes de la sustancia gris. Miren, esta es la sustancia gris que se presenta en forma de H, en forma de una mariposa con las alas extendidas. Pero yo estoy viendo en esta sustancia gris 6 prolongaciones. Miren, aquí voy a hacer de color rojo. Estas dos, esta prolongación, y esta otra del otro lado. Estas prolongaciones que se llaman astas anteriores. Astas anteriores. Astas anteriores. Se llaman astas anteriores o motoras. ¿Qué quiere decir motora? Hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué quiere decir motora? ¿Qué quiere decir motora? Hemos dicho con ustedes. Motricidad. Eso. ¿Y qué quiere decir motricidad? Que va a ir al músculo esquelético. ¿Lo ven? Motricidad quiere decir, motora quiere decir motricidad, y esta motricidad quiere decir músculo esquelético.
voluntario quiere decir, esquelético, voluntario. Entonces yo tengo esta sustancia gris, está formado por dos prolongaciones que se llaman astas anteriores o astas motoras que se encargan de la motricidad del músculo esquelético. Listo, ya he resumido. Ya he definido a las astas anteriores. Ahora, estas astas anteriores tienen cabeza y tienen base. Miren, tienen su cabeza, que es todo esto. Le voy a poner así, cabeza. Y tienen esto que se llama base. Entonces digo, la sustancia gris presenta dos prolongaciones anteriores llamadas astas anteriores o motoras que dan motricidad al músculo esquelético. Estas astas anteriores tienen cabeza y tienen base, ¿ya? Tienen cabeza y tienen base. Ahora, estas astas anteriores son anchas, miren, son anchas. Voy a poner aquí siempre. Son anchas. Son cortas en relación a estas astas largas. Son cortas. Y son dentadas, miren, presenta una especie de dientes. Ah, miren, dientes. Entonces son dentadas. Dentadas. Listo, entonces defino y digo, la sustancia gris presenta dos prolongaciones llamadas astas anteriores que son anchas, son cortas y son dentadas, son irregulares y presentan cabeza y base. Listo, he definido a las astas anteriores de naturaleza motora, quiere decir motricidad, hacia el músculo esquelético, que el músculo esquelético es voluntario, está bajo mi voluntad. Ahora, me voy atrás y digo, también la sustancia gris presenta dos prolongaciones posteriores. Miren, dos prolongaciones posteriores. Estas prolongaciones posteriores se llaman así, astas posteriores. Astas posteriores, estas eran astas anteriores. O sensitivas, o astas sensitivas. ¿Y qué hemos dicho que quiere decir el término sensitivo? Sensibilidad, calor, frío, dolor, ¿no es cierto? Entonces, estas astas posteriores se encargan de la función sensitiva, ¿no? Calor, frío, dolor, mediante el tacto. Listo. Ahora, estas astas posteriores son largas, delgadas. Estas eran anchas. Ahora vamos a decir que estas son delgadas. Todo lo contrario de las astas anteriores. Miren, estas eran anchas, estas son delgadas. Estas eran cortas, estas son largas. Largas. Las astas anteriores eran dentadas, las astas posteriores no son dentadas, son de superficie regular. De superficie regular. Miren, miren, su contorno es liso. En cambio aquí su contorno presentaba dientes. Listo. Ahora, las astas anteriores tenían cabeza y base. En cambio, las astas posteriores tienen cabeza, cuello y base. Miren, tienen cabeza. Tres partes tienen. Esta parte estrecha, ya saben que la parte estrecha de cualquier elemento se llama cuello. Tienen cuello y tiene base. En cambio, las astas anteriores solo tenían cabeza y base. Miren, miren, cabeza, base. En cambio, estas tienen tres partes. Cabeza, cuello y base. Cabeza, cuello y base. Cabeza, cuello y base. Y son de naturaleza sensitiva. ¿Qué quiere decir? Sensación de calor, frío y dolor. Listo, ya tengo las dos prolongaciones anteriores y dos posteriores. Ahora me faltan las laterales. Miren, a los lados voy a hacer de color verde. A los lados vamos a encontrar otras dos prolongaciones bien chiquititas, miren, bien chiquititas, que solo encuentro a nivel de la médula sacra, o sea que abajo, no inferiormente en la pelvis.
solo a nivel de la médula sacra, segmento 1, 2 y 3, dice en el libro. Estas astas, porque también son astas, son chiquititas, pero son astas laterales. Astas laterales. Astas laterales. Ahora, yo estoy viendo aquí que las astas posteriores y las astas anteriores están unidas en la parte media, miren. Miren, las astas posteriores y las astas anteriores se están uniendo aquí en esta parte media. ¿Y cómo se llama esta parte media? Se llama comisura gris. Se llama comisura gris. Entonces, ¿quién une? La pregunta va a ser en su examen. ¿Qué elemento une a las astas posteriores con las astas anteriores? Ah, qué facilito. La comisura gris. Miren, esta comisura gris. Y yo estoy viendo que esta comisura gris tiene aquí un agujero grande. Le voy a hacer de color guindo. Tiene este agujero grande, la comisura gris. Este agujero grande se llama conducto central o del epéndimo. Esto se llama conducto central o del epéndimo. Les he hablado cuando hemos hecho cavidades ventriculares por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Por aquí va a pasar el líquido cefalorraquídeo hasta la médula espinal. Entonces se llama conducto central o le dicen conducto del epéndimo o ependimario también le dicen. Ependimario le voy a poner ya. Conducto central o ependimario. Ahí está, es este conducto. Este conducto está perforando a la comisura gris. Ahora, ¿qué función tiene la comisura gris? Ya he hablado de las astas posteriores. Habían sido sensitivas. Las astas anteriores habían sido motoras. ¿Y la comisura gris qué función tiene? Vegetativa. Esta comisura gris tiene función vegetativa. ¿Qué quiere decir vegetativa? Ya hemos hablado con ustedes cuando he hecho funciones del sistema nervioso. Les he dicho, el sistema nervioso se divide por su fisiología en sistema nervioso de la vida de relación y sistema nervioso neurovegetativo. Y les he dicho, el sistema nervioso de la vida de relación es lo que está bajo nuestra voluntad, bajo nuestro mando. En cambio, el sistema neurovegetativo es involuntario, no está bajo mi voluntad y les he puesto como ejemplo la digestión, la micción, la defecación, que es algo involuntario que mi cuerpo procesa. Mi sistema nervioso procesa solito, no necesito mandar a mi sistema nervioso para que procese y haga o envíe respuestas, no necesito. Este sistema vegetativo o esta función vegetativa de la comisura gris va a ir al músculo liso. Y este músculo liso está en las vísceras, está en el corazón, está en los pulmones. Entonces, este músculo liso está fuera de la voluntad. Por ejemplo, el corazón, el músculo liso que tiene el corazón, ese músculo cardíaco que es liso, está fuera de mi voluntad. El corazón late de 60 a 100 pulsaciones por minuto. Y yo no le puedo decir que vaya latiendo más rápido o más lento. Cuando yo me asusto, empieza a latir más rápido, ¿no? Ya es más de 110, será 130, 140 latidos por minuto. Y no le puedo decir a mi corazón que lata menos, que se normalice y que sea solo hasta 110. Eso pasa cuando uno se asusta, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes ven a su mamá y se asustan porque han hecho algo malo? Uy, su corazón empieza a latir y se quiere salir por su boca. Entonces, ¿qué pasa? No puede normalizarse, ese susto no se puede pasar y nosotros sentimos, ¿no?, ese latido, esa aceleración del latido, de las pulsaciones, y no se puede calmar. El susto no se nos puede pasar en horas. Y es por eso, porque no está bajo nuestra voluntad, es músculo liso involuntario, es función vegetativa. Lo mismo pasa con los pulmones también, ¿no? Cuando estamos enfermitos y empezamos a respirar más de 20 respiraciones por minuto, no se puede pasar hasta que se administre algún medicamento, ¿no? Para que disminuya la frecuencia respiratoria, esa dificultad respiratoria que uno tiene. Entonces, esta parte media que se llama comisura gris es la parte vegetativa. ¿Qué quiere decir?
músculo liso, va a ir a inervar al músculo liso, y el músculo liso es involuntario. No es como el músculo esquelético que era voluntario, estaba bajo mi voluntad. Listo, hasta aquí les he tratado de explicar cómo está compuesta la sustancia gris, que tiene astas anteriores, tiene que son motoras, que van al músculo esquelético, y ese músculo esquelético es voluntario. Astas posteriores o sensitivas, dan sensibilidad, las funciones de frío, calor, ¿no? Y dolor. Y la parte media que se llama comisura gris, y es la función vegetativa. ¿Qué quiere decir? Que va a ir al músculo liso, y el músculo liso es involuntario. Y esta comisura gris está perforada por este agujero grande que se llama conducto central o del epéndimo o ependimario, donde circula el líquido cefalorraquídeo desde el encéfalo hasta la médula espinal. Listo, ahora vamos a hablar recién de las zonas. Ahora sí voy a hablar de las zonas. Ahora les he dicho también que las astas anteriores tienen cabeza base, las astas posteriores cabeza, cuello, base. Y esto es la comisura gris que une al asta anterior con las astas posteriores. Ahora, las zonas. ¿Por qué les estoy volviendo a repetir esto? Porque estas zonas están involucrando esas porciones de las astas anteriores y posteriores. Vamos a hablar de las zonas. Voy a hacer un clic y van a aparecer las zonas aquí. Tenemos 4 zonas: somatomotora, visceromotora, somatosensitiva, voy a escribir mejor. Zona. Voy a escribir aquí. Zona. Somatomotora. Somatomotora. ¿Qué quiere decir soma? Hemos dicho. Soma, ¿qué quería decir en una neurona? ¿Qué quería decir? Cuerpo de la neurona. Eso, el cuerpo de la neurona. Decía cuerpo o soma, que quería decir lo mismo. Entonces, esta zona dice zona somatomotora. ¿Qué quiere decir? Que va a ir a una parte del cuerpo a dar motricidad, y esa zona es esta. Esta es la zona somatomotora. Zona somatomotora. ¿Qué parte del asta anterior está formando esta zona somatomotora? La cabeza y la base. Miren, esto es cabeza y esto es base. Entonces, la cabeza y la base del asta anterior están involucrando la zona somatomotora. Zona somatomotora. Ahora voy a encontrar otra zona. Vamos a ver de este color. Esta zona de un color rojo claro estoy haciendo. Esta zona se llama, ya no voy a escribir zona, ya voy a poner comillas, se llama visceromotora. Visceromotora. ¿Qué quiere decir? Miren, está involucrando parte de la base del asta anterior y la comisura gris. Y hemos dicho que la comisura gris se encarga del músculo liso de las vísceras. En cambio, el asta anterior es motricidad músculo esquelético. Entonces, a esta zona le han puesto visceromotora. ¿Por qué? Porque va a cumplir función visceral y también a la vez función motora. O sea, va a ir al músculo esquelético y va a ir al músculo liso de las vísceras. Listo. Entonces ya tengo esta zona que se llama zona visceromotora y esta zona somatomotora. Me voy atrás y tengo esta zona. Esta zona se llama zona somatosensitiva. Somatosensitiva. Sabemos que las astas posteriores son sensitivas. Ahora, soma quiere decir cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que va a ir a dar sensibilidad a una parte del cuerpo, esta zona. Ahora, ¿qué parte del asta posterior es? Cabeza, cuello y base. Entonces, la zona somatosensitiva es cabeza, cuello y base. Ahora tengo aquí esta otra zona, le vamos a hacer de un color claro.
esta, ahí está, y esta zona se llama zona viscerosensitiva. Viscerosensitiva. ¿Qué quiere decir? Que a su vez tiene función sensitiva, porque va a ir a dar función de calor, frío, dolor, y también visceral, porque va a ir al músculo liso de las vísceras. Eso quiere decir, cuando escuchen el término visceral, músculo liso de las vísceras, ¿no? Cuando estamos hablando del sistema nervioso. Listo. Ahora, ¿qué parte es la zona viscerosensitiva? Base, miren, base y comisura gris. Esta zona viscerosensitiva es la base del asta posterior y la comisura gris. Listo, tengo yo a mis 4 zonas. Somatomotora, visceromotora, somatosensitiva, viscerosensitiva. Y su nombre ya me está diciendo qué función tiene. Somatomotora, motricidad. Visceromotora, motricidad. Y, víscera, hemos dicho, músculo liso, ¿no? Función vegetativa, quiere decir, función vegetativa. Ahora, zona somatosensitiva, sensibilidad, ¿no? Sensibilidad. Viscerosensitiva, sensibilidad y función visceral, ¿qué quiere decir? Vegetativa, músculo liso, fuera de la voluntad, lo mismo es. Vegetativo, músculo liso, fuera de la voluntad. Listo, tengo estas 4 zonas. Ahora, el libro dice, existe una quinta zona, dice el libro. Dice, existe una quinta zona. Esta, miren, esta flechita, esta zona, que es una zona de separación entre la cabeza del asta posterior y la sustancia gris aquí en el cordón posterior. Miren, esto era el cordón posterior. Entonces, hay unas zonas de separación entre el cordón posterior y el asta posterior. Esta zona se llama zona marginal. Zona marginal de Lissauer, así. Pero, ¿saben? No la detalla, solo la nombra, porque dice que hay esa zona marginal, se llama porque está aquí en el margen del asta posterior, y se llama así, zona marginal de Lissauer, pero no se conoce su función, entonces por eso no la detalla, la deja ahí nomás, la nombra solamente y dice zona marginal de Lissauer, nada más. Listo, tengo a las zonas, estoy haciendo sistematización de la sustancia gris. He hablado primero de las astas anteriores, de las astas posteriores, de la comisura gris, del conducto central. Ahora he hablado de las zonas. Ahora voy a borrar. Me estarán entendiendo, por eso es importante que lean. Estos temas se los he subido a la plataforma, entonces tienen que leer el libro. Esto que estoy explicando está en el libro y se los he subido el libro a la plataforma. Ahí está, miren las zonas, bien bonito está escrito aquí. Zona somatomotora, zona visceromotora, zona somatosensitiva, zona viscerosensitiva, y aquí está la zona marginal de Lissauer, ¿no? Ahora esto explica también el libro, así como les explicaba, la zona somatomotora, de función motora, la visceromotora, zona función motora y visceral al músculo liso, la zona somatosensitiva, sensibilidad al cuerpo, la viscerosensitiva, visceral al músculo liso, sensitiva, ¿no? Y la zona marginal de Lissauer, que no se desconoce la función. Listo, entonces hemos terminado las zonas, ahí está. Esta presentación se las voy a subir a la plataforma también para que puedan ver. Ahora me voy, sigo con la sistematización de la sustancia gris, sigo explicando la sustancia gris. Ya he hablado de las zonas, ahora quiero hablar de los núcleos. Estos núcleos que están viendo ustedes de colorcitos tan bonitos, redonditos, se llaman núcleos. Entonces voy a poner como título núcleos. Y yo voy a encontrar 9, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 núcleos. 9 núcleos, 2 en el asta anterior, 5 en el asta posterior y 2 en la comisura gris. Y ya me estoy dando cuenta qué función tienen estos núcleos, porque ya sé qué función tienen las astas anteriores. Ya me estoy dando cuenta qué función tienen estos núcleos, porque sé que están en las astas posteriores y ya sé que estos núcleos están en la comisura gris, que es vegetativo, que es vísceras, que es músculo liso,
involuntaria, entonces ya me estaré dando cuenta qué función tienen estos núcleos también. A ver, vamos a hablar de estos núcleos primero del asta anterior. Siempre hemos empezado por el asta anterior, entonces voy a empezar por estos núcleos. Yo voy a encontrar estos dos núcleos en el asta anterior. Miren, este y este. Este núcleo se llama núcleo. Ahora le voy a dividir la médula espinal en dos mitades. Así. Esta porción se llama medial y esta porción lateral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este núcleo está mirando a la línea media, en cambio este núcleo está mirando afuera. Entonces, este núcleo se llama núcleo medial del asta anterior. Núcleo medial del asta anterior. Este otro, ¿cómo se va a llamar entonces? Núcleo lateral, ¿de qué asta? Del asta anterior también. Entonces había tenido dos núcleos en el asta anterior, núcleo medial y núcleo lateral. ¿Qué función tienen? Motora. Motora. ¿A qué músculos van a ir? Ahora yo quiero saber a qué músculos van a ir. Este núcleo anterior está justo aquí en la médula cervical. La médula espinal se divide en porción cervical, torácica, lumbar y sacrocoxígea. Este núcleo está aquí en la región cervical. Entonces, ¿qué músculos tenemos aquí? Los músculos del cuello. Este núcleo medial va a ir a la musculatura de la región posterior del cuello. Región posterior del cuello. ¿Qué músculos hemos nombrado en la región posterior del cuello? ¿Se acuerdan? Aquí atrás. Músculo recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo superior, oblicuo inferior, semiespinoso, multífido, interespinoso, elevador de la escápula. Hemos dicho iliocostal, longísimo de la cabeza y del cuello, esplenio de la cabeza y del cuello y trapecio. Este músculo, este núcleo medial del asta anterior va a ir a dar motricidad a estos músculos de la región posterior del cuello que he nombrado. Listo, ya saben entonces qué función tiene el núcleo medial del asta anterior. Motricidad a los músculos de la región posterior del cuello. Me voy a este núcleo lateral del asta anterior. Dice núcleo lateral. Su nombre me está diciendo, va a ir a los músculos de la región lateral del cuello. Región lateral del cuello. Y en la región lateral del cuello yo he visto este músculo famoso que les he dicho que se llama esternocleidomastoideo y el platisma. y el platisma. Entonces, este núcleo lateral del asta anterior va a ir a dar motricidad a los músculos de la región lateral del cuello. ¿Listo? Entonces, miren qué fácil había sido. Solo por dónde están situados estos núcleos, yo le voy a dar función. Listo, he hablado de los núcleos del asta anterior. Ahora vamos a hablar de los núcleos del asta posterior. ¿Ya? Los núcleos del asta posterior. ¿Cuántos núcleos tenemos ahí en el asta posterior? 5. 5 núcleos. ¿Dónde están los núcleos? Vamos a empezar con este núcleo. Voy a hacer con negro. No, con azul, como está ahí. Voy a empezar por este núcleo. Miren, tiene la forma de una media luna. Este núcleo se llama núcleo marginal, ¿ya? Núcleo marginal del asta posterior, pero también tiene otro nombre, tiene un nombre de un autor que se llama núcleo marginal zonal o de Waldeyer. Voy a escribir aquí. Waldeyer. Este otro núcleo, miren, este redondito bien bonito, se llama núcleo gelatinoso, de gelatina se van a acordar, gelatinoso, pero tiene nombre de autor y se llama de Rolando. Este otro núcleo se llama núcleo propio del asta posterior. No tiene nombre de autor, así nomás se llama. Núcleo propio del asta posterior. Este otro núcleo y este otro núcleo. 2 más. Ahora, este núcleo estaba en la cabeza
este otro núcleo en la cabeza, miren, en la cabeza del asta posterior. Este núcleo, ¿en qué parte está? En el cuello. Y estos dos núcleos, ¿en dónde están? ¿Qué se llama esto del asta posterior? ¿Qué se llama eso del asta posterior? Base. Base, muy bien, se llama base. Entonces estos núcleos se van a llamar basales porque están en la base. Este se va a llamar basal medial del asta posterior. ¿Por qué? Porque está en la base del asta posterior y está mirando a la línea media, como este se llamaba núcleo medial del asta anterior. Este se llamaba núcleo lateral del asta anterior. Este se va a llamar núcleo basal medial y este se va a llamar núcleo basal lateral. ¿Por qué? Están en la base, este está mirando a la línea media y este está mirando afuera. Ahora, estos núcleos tienen nombres de autores. Este basal medial se llama de Clark, pero se escribe Clarke. Basal medial de Clark. Este otro, basal lateral de Becherep. Betchereu se escribe con doble B, pero se pronuncia núcleo basal lateral de Betcherep. Entonces, miren, yo había tenido 5 núcleos en el asta posterior. El núcleo marginal o zonal de Waldeyer, el núcleo gelatinoso de Rolando, el núcleo propio del asta posterior, el núcleo basal medial de Clark y el basal lateral de Betcherep. Ahora, cada uno tiene función. Vamos a hablar de los que describe función, que son los más importantes. Ahora voy a borrar esto y voy a hacer aparecer un ratito los núcleos, ¿ya? Y luego voy a avanzar funciones. Ahora, miren, voy a borrar esto que he escrito para que se escriba bien bonito los nombrecitos, ¿ya? Porque está mi letra muy horrible porque no puedo escribir con el mouse. Ahí está, miren. Ahí están los núcleos que les he dicho. El medial del asta anterior, el lateral del asta anterior, el núcleo zonal o marginal de Waldeyer, el núcleo gelatinoso de Rolando, el núcleo propio del asta posterior, el basal medial de Clark y el basal lateral de Betcherep. Y estos dos igual, ¿no? Medial de la comisura gris, lateral de la comisura gris. Ahora vamos a hablar de las funciones. El zonal no se conoce, de este no se conoce su función, no describimos, no se conoce, tampoco el libro describe. Ahora vamos a hablar del gelatinoso de Rolando, de este. Este núcleo tiene funciones, dice, de prurito, cosquilleo, de funciones termoalgésicas, tiene funciones de los estímulos sexuales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir termoalgesia? Termo viene de temperatura, algesia viene de dolor. Entonces sabemos que esta asta posterior es sensitiva y su función está a cargo de la sensibilidad, diríamos, del calor, frío, dolor. Por eso dice termoalgesia. Calor viene de temperatura, ¿no? Algesia de dolor, esos estímulos de dolor que hemos dicho, sensibilidad, ¿no? Cuando yo me pellizco me duele. Ahora dice prurito y cosquilleo. ¿Saben qué es el prurito? ¿Alguien sabe qué es prurito? Eso manejamos harto en el sector de salud. Ah, está con prurito, decimos. Pero el paciente no viene y les dice, ah, tengo prurito. No les dice eso. ¿Qué quiere decir prurito? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe qué quiere decir prurito? Nada. Quiere decir escozor, ¿no? Viene un paciente y les dice, doctor, me escuece, todo mi cuerpo me está escociendo. O me escuece la mano, o me escuece la cara, qué sé yo. Eso quiere decir prurito. Entonces, este núcleo está a cargo de eso, el gelatinoso de Rolando, va a captar esos estímulos, tiene que captar ese estímulo de ese prurito, de ese escozor. Ahora dice cosquilleo. No sé si les ha pasado a ustedes, cuando están mucho tiempo sentados en mala posición,
y porque están con el pie cruzado o están con los pies doblados o con el brazo así, se adormece y sienten esa sensación de que nos estuviera andando hormigas, ¿no es cierto? A eso llamamos hormigueo o cosquilleo. Entonces, este núcleo gelatinoso de Rolando está a cargo de captar esos estímulos de cosquilleo. Entonces ya sabemos que es termoalgesia, ya sabemos que es prurito y ya sabemos que es cosquilleo. Ahora dice estímulos sexuales. Este núcleo gelatinoso está a cargo de captar esos estímulos de deseo sexual que tenemos los hombres y las mujeres, ¿ya? Por eso dicen, ¿no? La mayoría de los docentes dice, este núcleo tenemos bien desarrollado los varones, dice, porque los estímulos o los impulsos sexuales no son iguales en los hombres y en las mujeres, ¿no es cierto? Es más manifiesto en el varón que en la mujer. Entonces dicen, por eso los doctores, los varones, dicen, no, este núcleo gelatinoso de Rolando, yo lo tengo bien desarrollado, dicen, ¿no? Porque aquí está, este núcleo está a cargo de los estímulos sexuales. Entonces, miren qué importante había sido este núcleo que está en el asta posterior, llamado gelatinoso de Rolando, se encuentra a cargo de varios estímulos como son la termoalgesia, prurito, cosquilleo y estímulos sexuales. ¿Qué más dice? Estímulos táctiles también dice, ya les he hablado. Nosotros tenemos receptores aquí en nuestra piel, ¿no? Táctiles. Por el tacto yo puedo sentir si está áspero, si está fino, si está duro, si está suavito, si está caliente, si está frío. A eso se refiere a estímulos táctiles. Yo por medio de mi sentido del tacto siento los relieves de una sustancia, de un elemento, por ejemplo, de mi celular. Estoy captando el relieve que tiene la tapa de mi celular. Estoy captando si mi mano está fría, está caliente, si está lisa, si está áspera, ¿no? A eso se refiere con estímulos táctiles. Me voy al núcleo, al núcleo propio. También está aquí en el cuello del asta posterior. Estos dos, el marginal y el de Rolando, están en la cabeza, miren, en la cabeza del asta posterior. El núcleo propio del asta posterior está en el cuello. Este núcleo propio tiene la misma función que el gelatinoso de Rolando. Entonces tiene estímulos táctiles, termoalgésicos, prurito, cosquilleo y sexuales. Me voy a estos núcleos basal medial de Clark y basal lateral de Betcheret. Estos están a cargo de la sensibilidad profunda inconsciente. Estos dos, el basal medial de Clark y el basal lateral de Betcherev, están a cargo de dice en su libro, de la sensibilidad profunda inconsciente. No sé si les ha pasado esto, les voy a explicar así con ejemplos de la sensibilidad profunda inconsciente. No sé si les ha pasado a ustedes que cuando están durmiendo, están soñando que les está doliendo su cabeza, ¿no? O que se han golpeado su cabeza y les empieza a doler y cuando despiertan les está doliendo la cabeza. O les ha pasado también que estaban durmiendo, han cambiado de posición porque estaban en decúbito lateral izquierda, han cambiado a decúbito lateral derecha y por ese movimiento brusco ustedes se han caído de la cama. Entonces, estos núcleos están a cargo de esa sensibilidad profunda e inconsciente, especialmente cuando están durmiendo. Ahora, lo mismo, les pasa que cuando ustedes están durmiendo y en su sueño, qué sé yo, se han soñado que han comido mucho, les está doliendo el estómago y cuando despiertan con un dolor de estómago, es por eso. Entonces, estos núcleos están a cargo de eso, de la sensibilidad profunda inconsciente. Ahora me voy a estos dos últimos, El núcleo medial de la comisura gris y el núcleo lateral de la comisura gris. Estos núcleos se encuentran a la altura de la médula sacra, ¿Qué función tienen? Dice, ahí está, dice, tienen función vegetativa.
Van a ir algunos a la médula sacra y otros a la médula torácica. ¿Qué quiere decir? En el tórax, a la altura del tórax, ¿qué órganos tengo yo? ¿Qué órganos tengo en el tórax? El corazón, los pulmones. Más abajo, a la altura de la médula lumbar, ¿qué órganos tengo en la cavidad abdominal? El duodeno, el estómago, el páncreas, el hígado. Entonces dice, el núcleo lateral de la comisura gris, el núcleo lateral de la comisura gris, se encuentra a la altura de la médula torácica. Entonces va a ir a dar función al músculo liso de algunas vísceras que están en el tórax, como ser el corazón, es músculo liso, los pulmones, un músculo liso, va a ir algunos órganos del tubo digestivo o intraabdominales como son el hígado, el duodeno, el páncreas, el estómago. Ahora, el basal, no es basal, es el medial de la comisura gris. Este va a ir un poquito más abajo, dice, y también tiene función vegetativa, ¿ya? Tiene función. Pero dice que de este no se conoce todavía con exactitud bien a qué órganos va a ir a dar función. No se conoce con exactitud, solo del lateral, ¿ya? El lateral entonces va a ir al músculo liso del corazón, de los pulmones, del duodeno, del estómago, del páncreas y del hígado, ¿ya? Porque va a estar a esa altura vamos a encontrar. Listo, ya tengo la función de los núcleos. He descrito, van a aprender esas funciones, va a entrar al examen, ¿ya? Ahora, ya detallado los 9 núcleos, 5 en el asta posterior, 2 en el asta anterior, 2 en la comisura gris. Ahora voy a hablar, sigo con la sistematización de la sustancia gris. He detallado porciones del asta anterior, cabeza, base, porciones del asta posterior, cabeza, cuello, base, función del asta anterior, motricidad, es asta motora, motricidad, músculo esquelético voluntario. He detallado función del asta posterior, sensitiva, sensibilidad, funciones de calor, tacto, ¿no? Calor, frío, dolor. He detallado la función de la comisura gris que une a las astas anteriores y posteriores, que es de naturaleza vegetativa, músculo liso involuntario. He detallado las 5 zonas, zona somatomotora, zona visceromotora, zona somatosensitiva, viscerosensitiva, zona marginal o fascículo de Lissauer y funciones de cada una. He detallado los núcleos del asta anterior, núcleo medial, núcleo lateral del asta anterior, zonal de Waldeyer, gelatinoso de Rolando, propio del asta posterior, basal medial de Clark, basal lateral de Betcherer, medial de la comisura gris, lateral de la comisura gris y funciones. Ahora voy a detallar la laminación de esta comisura gris. La laminación de la comisura gris, ¿qué quiere decir? Estos núcleos están laminados con 10 láminas. Voy a cambiar de, ahí está, láminas, miren. Ahora voy a poner yo a los núcleos. Voy a poner aquí al núcleo marginal o zonal de Waldeyer, gelatinoso de Rolando, propio del asta posterior. Aquí no hay. Aquí está el basal medial de Clark, basal lateral de Betcherer. Aquí están los núcleos medial de la comisura gris, lateral de la comisura gris. Y aquí están los núcleos medial del asta anterior, lateral del asta anterior. La laminación se refiere a esas láminas que van a separar a los núcleos. Entonces yo voy a borrar un ratito. No quiero borrar tampoco porque quiero que vean. Esta es la lámina 1. La voy a sacar hacia afuera. Esta es la lámina 1. ¿Qué núcleo está laminando? ¿Qué se llamaba este núcleo? Zonal o marginal de Waldeyer. La lámina 2, voy a sacar así. La lámina 2. ¿Qué núcleo está laminando? El gelatinoso de Rolando. La lámina 3, ahora miren, esta es la lámina 3. Yo estoy viendo que esa lámina 3 está laminando parte del núcleo propio del asta posterior. Miren, porque todo esto es el núcleo. Yo estoy viendo que está laminando
la mitad o un poco más, la mitad, diríamos así, del núcleo propio del asta posterior. Ahora, la lámina 4 es esta. La lámina 4. ¿Qué está laminando? La otra parte del núcleo propio del asta posterior. Entonces, dos láminas laminan al núcleo propio del asta posterior, la lámina 3 y la lámina 4. Ahora, en la lámina 5, ¿están viendo núcleo? No, no hay aquí en la lámina 5, no hay núcleo, no hay núcleo. ¿Qué hay? Hay neuronas asociativas. Neuronas asociativas. No hay núcleos. Ahora, la lámina 6, aquí está la lámina 6. ¿A quién está laminando? Al basal medial de Clark y al basal lateral de Betcherev, a esos dos núcleos. La lámina 4. La lámina, la lámina 5 es donde estaban las neuronas asociativas. La lámina 6, basal medial de Clark, basal lateral de Betcherev. La lámina 7, aquí está la lámina 7. Esta lámina 7 está laminando a los núcleos de la comisura gris. A los núcleos de la comisura gris. La lámina 8 está laminando al núcleo medial del asta anterior. La lámina 9 está laminando, ay, ¿cómo se escribe 9? Ya me he olvidado. La lámina 9 está laminando al núcleo lateral del asta anterior. Y aquí adentro estoy viendo la lámina 10, aquí la lámina 10, esa lámina 10, ¿a quién está laminando? A este conducto, ¿qué se llamaba este conducto? Este agujerito, este agujero donde pasa el líquido cefalorraquídeo del encéfalo a la médula espinal, ¿qué se llamaba este conductito? Conducto central. Eso, conducto central o ependimario, o del epéndimo, ependimario. Ahí está. Entonces, la lámina 10 está laminando, dice, al conducto central, ependimario o del epéndimo. Entonces, miren, 10 láminas. Ahora sí voy a borrar. Ahora sí voy a borrar. Y fíjense, esas láminas solo están laminando esos núcleos. Si ustedes ponen los núcleos, va a ser fácil laminar así. Listo, entonces sigo con la sustancia gris. Pucha, me ha pisado el tiempo. Ahora, sigo hablando de la sustancia gris. Sigo hablando de la sistematización de la sustancia gris. Hemos dicho que en la sustancia gris no solo encontrábamos zonas, núcleos, láminas, también neuronas. Nosotros vamos a encontrar dos tipos de neuronas. Neuronas cordonales y neuronas radiculares. Radiculares. Ahora, cordonales, dice. ¿Se acuerdan cuántos cordones había en la configuración externa de la médula? Les he dicho, no se van a olvidar los cordones, por favor, porque esos cordones nos van a servir. ¿Qué cordón es este? Lo voy a pintar de negro. ¿Qué cordón es este? Anterior. Muy bien, anterior. Atrás, ¿qué cordón era este? Posterior. Y al lado, este era el cordón lateral. Ahí está. 3 cordones. Bueno, en realidad tenemos 6, ¿no? 2 anteriores, 2 posteriores, 2 laterales. Pero yo estoy hablando solo de un lado. Ahora vamos a tener, dice, neuronas cordonales y radiculares. ¿Ya? Cordonales y radiculares. ¿Qué quiere decir cordonales? Que van a ir a formar estas neuronas parte de esos cordones que hemos hablado, del cordón anterior, del cordón posterior, del cordón lateral. Radiculares, ¿qué querrá decir el término radicular? De esas raíces, ¿se acuerdan? Raíces anteriores o motoras, raíces posteriores o sensitivas, de eso viene. Cordonales de estos cordones y radiculares de estas raíces anteriores o motoras y raíces sensitivas o posteriores, de eso. Entonces, en esta sustancia gris vamos a encontrar neuronas cordonales y neuronas radiculares. Vamos a hablar primero de las neuronas cordonales. Nosotros vamos a encontrar 4 neuronas cordonales, llamadas así. Primero, la número 1.
tautómeras. Sí, con las tautómeras creo que empieza en el libro. Tautómeras. 1, 2, heterómeras. 3, hecatómeras. Y 4, ganglionares. 4 tipos de neuronas cordonales voy a encontrar. Tautómeras, heterómeras, hecatómeras y cordonales. Ahora les voy a explicar por qué se llama tautómera, por qué se llama hecatómera y por qué se llama ganglionar. A ver, vamos a hablar de las neuronas primero, tautómeras. ¿Por qué se llama tautómera? Les voy a hacer recuerdo primero las partes de una neurona. Una neurona tiene su cuerpo o soma, ahí está su núcleo, tiene sus dendritas, y tiene su axón. Axón o cilindro eje, que puede ser con vaina de mielina o pueden ser amielínicas que no tengan vaina de mielina. Ahora, ¿por qué le llamamos tautómera, la número 1? Y me está mostrando a esta neurona negrita, miren. Voy a seguir la flechita, la flechita, la flechita y me está mostrando a esta neurona. Yo estoy viendo y les he dicho que en la sustancia gris hay neuronas y hay fibras. Estos axones están formando esas fibras. Ahora, ¿por qué se llama neurona tautómera? Yo estoy dibujando aquí a la neurona tautómera y su axón permanece en la hemimédula del mismo lado y miren, está yendo a los cordones, aquí al cordón lateral está yendo. Al cordón lateral, pero de la hemimédula del mismo lado. ¿Qué quiere decir el término hemi para que me entiendan? ¿Qué quiere decir hemi o semi? ¿Qué quiere decir hemi o semi? Mitad. Eso, mitad, la mitad. Miren, voy a partir a la médula a la mitad. Estoy partiendo. Uy, mi pulso. A la mitad. Entonces, esta es la hemimédula derecha y esta es la hemimédula izquierda. Cuando yo digo tautómera, digo, esta neurona, su axón, porque solo me está hablando del axón. El axón permanece en la hemimédula del mismo lado. Su axón está yendo al cordón de la hemimédula del mismo lado. ¿Qué quiere decir? Miren, está en el mismo lado, hemimédula derecha nomás. Por eso le llaman tautómera, porque su axón permanece en la hemimédula del mismo lado. Miren, hemimédula en este caso derecha. Por eso se llama tautómera entonces, porque su axón permanece en la hemimédula del mismo lado. Está yendo a los cordones de la hemimédula del mismo lado. Eso es tautómera. Ahora, heterómera. Y me está mostrando a esta que de celestito, miren. Esta es, dice, heterómera. Sigo y me está mostrando esta. La voy a hacer de color negro para que se note. Heterómera. Y yo estoy viendo aquí a la neurona y estoy viendo a su axón. Pero su axón está en la hemimédula derecha, pero miren, está pasando la hemimédula izquierda y está yendo al cordón de la hemimédula opuesta. Entonces digo, una neurona heterómera es cuando su axón cruza la hemimédula del lado opuesto. Miren, aquí está la neurona, su axón está en la hemimédula de este lado, pero ha cruzado a la hemimédula del lado opuesto. Entonces digo, es una neurona heterómera porque su axón cruza la hemimédula del lado opuesto. Y miren, está yendo a los cordones de la hemimédula del lado opuesto. Eso es heterómera. Hecatómera ahora. Me está mostrando de color azul. Lo voy a hacer del mismo color. Aquí está la neurona. Yo estoy viendo que esta neurona tiene dos axones. Miren. Uno y aquí el otro. ¿Qué quiere decir? Una neurona hecatómera tiene dos axones. Un axón cruza la hemimédula, miren, está cruzando la hemimédula del lado opuesto, pero el otro axón permanece en la hemimédula del mismo lado. Entonces había sido hecatómera porque tiene dos axones. Uno cruza la hemimédula del lado opuesto, el otro axón permanece en la hemimédula del mismo lado. Por eso se llama hecatómera. Ahora, ganglionar. Les he dicho, tenemos raicillas anteriores.
¿Sí? Doutora, temos aula agora. Vida clássica. Ya, voy a decir 2 palabras y termino con esto. Neurona ganglionar. Hemos dicho que tenemos raíces anteriores o motoras, raíces posteriores o sensitivas. Ambas se unen, miren, las raíces motoras se están uniendo con las sensitivas y están terminando en esto que se llama ganglio raquídeo. Esta neurona ganglionar está aquí, en los ganglios raquídeos. Ya, nos falta avanzar todavía médula espinal. Miren, este tema es largo. Aquí voy a quedar, aquí vamos a quedar y nos vemos el día lunes, ¿ya? Que les vaya bien, vayan repasando, ¿ya? Gracias, doutora. Graças, doutora. Bom final de semana. Hasta luego. Gracias, Hasta igualmente. luego. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.